Bien, a ver, vamos a empezar con los compuestos inorgánicos. Vamos a empezar con los óxidos. ¿Ya? Acá tenemos los óxidos. Los óxidos son dos tipos de óxidos. Óxidos básicos y óxidos ácidos. Lo común de estos dos óxidos, que es la formación de este compuesto, se encuentra en el compuesto siempre el oxígeno. Con su estado de oxidación, acuérdense, menos 2, siempre es menos 2, ¿ya? El oxígeno, pues se llama óxido, se oxida, ¿no? Un metal o un no metal se combina con el oxígeno y se produce una oxidación, ¿no? Se oxida ese elemento por la presencia del oxígeno. Bien, vamos a empezar entonces con los óxidos básicos. Óxidos básicos tenemos entonces, ¿cómo se forma un óxido básico? Un óxido básico se forma con un metal más un oxígeno, ¿ya? Metal más el oxígeno. Vamos a ver entonces el tema de los estados de oxidación. Mírenme. En el metal, su estado de oxidación siempre es, a ver, por acá, siempre es positivo. ¿Ya? El estado de oxidación del metal es positivo. Por ejemplo, la tabla periódica se encuentra, ¿dónde se encuentra? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, a la izquierda, ¿no es así? Se encuentran los elementos metálicos, ¿no? Bien, entonces, el metal con su estado de oxidación positivo y el oxígeno con su estado de oxidación menos 2. Para algo práctico, cuando se forma el compuesto, miren, algo práctico que podemos hacer es el menos 2 se traslada como subíndice del metal y el más E, que es el estado de oxidación del metal, se traslada como subíndice del oxígeno, ya sin carga, ¿no? Entonces el menos 2 está acá, justo como subíndice del metal, y el oxígeno con su índice del el estado de oxidación del metal, ¿no? Entonces ya tenemos así se forman entonces los óxidos básicos, metal y el oxígeno, siempre el 2 acá y el estado de oxidación del metal, ¿no? Si hay un cruce, ¿es decir? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un G, vamos a ver uno, a ver. El magnesio con el oxígeno, vamos a ver cómo se forma el óxido del magnesio y el oxígeno. Consideramos siempre su estado de oxidación, hay que conocerlo, hay que conocer este tema, ¿no? Estado de oxidación del magnesio, si se acuerdan que les di, el estado de oxidación del magnesio es más 2, no tiene otro estado de oxidación, más 2, un solo estado de oxidación, ¿ya? Entonces, cuando se combinan los dos, el magnesio más 2 y el oxígeno menos 2, como les expliqué, algo práctico, cómo formar el compuesto, el estado de oxidación del oxígeno va a pasar como subíndice del magnesio, y el estado de oxidación del magnesio, subíndice del oxígeno. Aquí están los 2, 2. Pero acá hay una observación. 2, 2 se pueden simplificar. Son pares entre ellos, ¿no? Si son pares se simplifican. Es decir, si este fuese impar, ya no hay problema, no se puede simplificar, ¿no? Si son pares, a ver, 2, 2 es 1, 1. Acá está el 1 y acá está el 1. Se sobreentiende, ¿no es así? Se sobreentiende, pero ya no se coloca el 1. Hay un átomo de oxígeno y un átomo de magnesio. Y tenemos el óxido. Ahora, el óxido del magnesio, ¿no? Ahora sí, vamos a darle nomenclatura, vamos a darle nombre. ¿Cómo nombramos a los óxidos básicos? Son 3 sistemas de nomenclatura: tradicional, sistemática y el stock, ¿ya? Entonces vamos a ver los 3 en este momento. Bien, a ver, entonces, primer nombre, tradicional. Su nomenclatura empieza, su nombre, con la palabra óxido, ¿ya? Con la palabra óxido. Si tiene un solo estado de oxidación, como el magnesio lo tiene, que tiene más 2, un solo estado de oxidación, le sigue la palabra de, ¿ya? Óxido de. Y luego sigue la palabra de magnesio, el nombre del elemento, del metal, ¿no? Óxido de magnesio, óxido de magnesio. ¿Sí? Y esto es válido para los elementos, miren, a ver, les hago acá una observación, para los elementos que tienen las mismas características, ¿no? En la tabla periódica, se encuentran estos elementos, ¿no? El calcio, por ejemplo, el magnesio, el estroncio, el bario y el radio. Estos elementos tienen propiedades químicas parecidísimas al magnesio, entonces estos tienen su estado de oxidación más 2,
nada más. Igual que el magnesio. Entonces, por ejemplo, si fuera con el calcio sería óxido de calcio. Si fuera con el estroncio, óxido de estroncio. Con el bario, óxido de bario. Con el radio, óxido de bario. ¿Ya? Entonces, si, como tienen las mismas características, todos tienen más 2. Igual que el magnesio, ¿no? Entonces, el nombre va a ser igual. Igual, para solo le cambian el nombre nada más, ¿no? Acuérdense. La otra nomenclatura se llama sistemática. A ver, sistemática. Acá usamos la palabra mono, di, tri, tetra. Por ejemplo, mono, cuando el subíndice es 1. Di, cuando el subíndice es 2. Tri, cuando el subíndice es 3. Y así, 4, tetra, 5, penta, hexa, hexa, 6, hexa, 7, hepta, así. ¿Ya? A ver, vamos, observen el compuesto. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. Mono. Monóxido. ¿Cuántos magnesios hay? Debería ser monomagnesio, ¿no? Pero cuando es 1 en el metal, ya no se escribe la palabra monóxido de magnesio. Se supone que es un magnesio. Si hubiese 2, si hubiese 2, por ejemplo, ¿no? Supongamos, si fuese 2 sería monóxido de dimagnesio, ¿ya? De dimagnesio. Pero en este caso, monóxido de magnesio. ¿Correcto? Y así va a ser para estos elementos, ¿no? Monóxido de calcio, monóxido de estroncio, y así. El stock, a ver, stock, la nomenclatura stock, se empieza con la palabra óxido, igualito. De para todo. Acá es óxido de frente, óxido de, ¿ya? Para todo. Para todos los casos. De frente, óxido de magnesio, ¿no? Magnesio, óxido de magnesio. Entre paréntesis se colocan entre romanos el estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación? Más 2. ¿Ya? Más 2. Pero como solamente tiene un solo estado de oxidación, que está de más colocar entre paréntesis, ¿no? Pero si tuviese otro estado de oxidación, sí, o más 2 o más 3, ¿no? Está de más colocarle, ¿no? Está de más. De frente, óxido de magnesio. No hay necesidad, ¿no? Pero si hubiese un elemento que tiene 2 estados de oxidación, sí, entre paréntesis el estado de oxidación, lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, para este ejemplo, un óxido. Vamos a ver entonces otro ejemplo.